Son las 10:36, quedan 24 minutos de programa, de mi programa. Hoy 15 de diciembre del año 2023 y esto es Aletheia, el programa donde la escatología, es decir, la verdad del fin de los tiempos, que son los acontecimientos que ocurren en el mundo concatenados con la palabra profética, se enlaza y se pone en evidencia. Bueno, tenemos ya 4 semanas que comenzamos a hablar acerca de Apocalipsis 7 y de todo lo que está alrededor de Apocalipsis 7. Y hicimos mucho énfasis en cuanto a la visión de Juan, de una gran multitud que era difícil de contar, de todas las naciones, pueblos y lenguas del mundo. Y decíamos que esto que veía Juan no eran israelitas, no eran judíos, porque la palabra usada para naciones, que es la palabra etnia, significa todas aquellas naciones que tienen la misma costumbre, pero son paganas. Y obviamente cuando se dice que son paganas, lo que se está diciendo es que no son de la línea de Dios. Bueno, todo lo que está viendo allí Juan, de esa enorme multitud que sin duda supera al remanente de Israel, que ha de ser salvo, todos ellos vienen por gracia. Ciertamente nuestro origen es pagano, pero hemos sido incorporados al cuerpo, hemos sido hechos uno con Israel y hemos sido incorporados como ciudadanos de los cielos por causa de la gracia que alcanzó el Señor Yeshua delante del Padre. Entonces, la conclusión de lo que venimos diciendo desde hace ya 4 semanas atrás es que esa gran multitud que estaba delante del Cordero, de toda lengua, pueblo, nación, son los que salieron de la gran tribulación. Y hemos hecho mucho hincapié en cuanto a que ¿por qué no se menciona la iglesia acá? ¿Por qué no se le dijo a Juan, estos que están acá son la iglesia del Señor que fue rescatada de la tierra antes de la gran tribulación para que no la sufriera? No, eso no lo dice ahí. Ahí lo que dice es que estos que están acá son los que han salido de la gran tribulación. Y hemos hablado del protagonismo, pues a la semana pasada mencioné por lo menos 4 eventos en los que han salido de la gran tribulación son muy importantes dentro de los tiempos finales y dentro de las cosas que han de ocurrir después que sean arrebatados, pero que en ese grupo nunca se menciona a la iglesia que fue rescatada antes de la gran tribulación. Hemos dicho esto porque creemos que los que están allí son la iglesia, y es decir, son los santos salvados por gracia, pero que pues pasaron por la gran tribulación. Toda la iglesia del Señor ha de pasar por la gran tribulación. Entonces dejamos en el aire el hecho de que para que puedan pasar por la gran tribulación tienen que haber ocurrido 2 cosas. Primero, que los que resucitaron pues tienen que esperar al arrebatamiento, y luego que tienen que haber resucitado todos los que murieron desde los tiempos del inicio de la iglesia, y tienen que haberlo hecho antes de la gran tribulación. Y la palabra nunca nos dice que la gran tribulación y el arrebatamiento son eventos simultáneos que ocurren al mismo tiempo. Eso no lo dice. Dice que primero ocurre la resurrección y que luego ocurre el arrebatamiento, pero no nos dice que sean simultáneos. Por lo cual, para que se pueda cumplir que los que están allí es la iglesia, tiene que ser entonces que todos resucitaron antes de la gran tribulación. La conclusión de lo que venimos diciendo es que para que todos cuantos han muerto en el Señor desde los tiempos de Constantino hasta nuestros días, todos ellos deberán resucitar para pasar por la gran tribulación, a fin de que sean tenidos por dignos para estar delante del Cordero. Afirmamos esto por cuanto el grupo de los que han pasado la gran tribulación recibe una honra muy especial y es mencionado muchas veces en el Nuevo Testamento.
Entonces, hablamos de que es necesario que haya un lapso entre la resurrección y el arrebatamiento. Tiene que haber un espacio de tiempo entre la resurrección y el arrebatamiento. Y para confirmar esto hemos apelado a que ninguna de las palabras claves de 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17 nos asegura que tales eventos serán simultáneos o inmediatos. Solo nos dicen que la resurrección ocurre primero, como ya dijimos entonces. Todos los que han fallecido han de resucitar antes. ¿Por qué? Porque el padecimiento tiene que ser para todos. Toda la iglesia, todos los santos que han muerto desde los tiempos de Constantino hasta este momento deben resucitar antes de la gran tribulación. Creemos que el sufrimiento que tendrán al ser levantados durante el tiempo de angustia es necesario para que Dios tenga suficientes argumentos, elementos probatorios de su decisión final, porque el juicio a las naciones, de la cual nos habla Mateo 25, se ejecuta según el orden que está colocado en la Sagrada Escritura después de la gran tribulación. Veamos lo que nos dijo Pablo. Pablo dijo: nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Ve? Dios tiene un juicio contra los que atribulan. Por lo tanto, si no hay atribulados, ¿cómo Dios podría desatar su juicio en contra de los que atribulan? Y dice Pablo que a aquellos que son atribulados se le dará reposo cuando se manifieste el Señor Yahshua desde el cielo con los ángeles de su poder. Es decir, aquí está muy claro. Cuando el Señor venga en los cielos con los ángeles de su poder, ese es el momento del arrebatamiento. Se dice entonces que los que estén aquí en la tierra, que sean atribulados, pues tendrán reposo. Y cuando se dice reposo, quiere decir que recibirán todas las promesas que han sido dadas y que están en la Sagrada Escritura para aquellos que le sean fieles al Señor. Pero este padecimiento será no para destruir a la iglesia, por el contrario, es para hacer brillar como el oro la fidelidad de los que son verdaderamente de Dios. Hoy veía un documental acerca del oro, y junto con el oro está la pirita. La pirita brilla como el oro, pesa como el oro, pero no es oro. Tenga presente eso para lo que vamos a decir ahora. El apóstol Pedro dijo lo siguiente: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yahshua el escogido. Es decir, Jesucristo debe aparecer en tu Biblia, ¿no? A quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 8, y la que leí antes está en 2 de Tesalonicenses 1, 4, 7. O como profetizó Zacarías: y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Yahweh es mi Dios. Ve, el sufrimiento y el padecimiento es necesario, porque Dios nos ha preparado a nosotros para soportar esa terrible prueba que ha de venir sobre el mundo. Pero así como decía que junto con el oro está la pirita, es porque junto con la iglesia verdadera está la cizaña, que son los hijos de Satanás, que están metidos dentro de la iglesia. Son farsantes, son mentirosos, son engañadores, están dentro del reino, pero no son del reino. El oro se funde a 5000 grados centígrados, pero la pirita no llega ni a 2000. Así pues, los que son verdaderamente de Dios soportarán la prueba, la soportaremos, pero los que no son, pero dicen que son, no podrán.
Bueno, este padecimiento es para hacer brillar, como dije hace un momento, a los que son oro. Recordemos que el sufrimiento es necesario para entrar en el reino de los cielos. Así lo dijo Pablo. Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pongan cuidado, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto está en Hechos 14:22, porque sin tribulación nadie podrá entrar al reino de los cielos. En otra parte dijo, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Segunda a los Corintios capítulo 1 versículo 6. Y el escritor de la carta a los Hebreos dijo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y si Cristo padeció, nosotros también padeceremos, porque esa es la voluntad de Dios. Bueno, ¿qué ocurrirá en ese momento? En el momento de la resurrección y del arrebatamiento. Bueno, fijémonos, escuchemos lo que dijo el Señor. Dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ves? Este es el oro y la pirita, o este es el trigo y la cizaña. Unos saldrán a resurrección de vida, pero otros saldrán a resurrección de condenación. Entonces, ¿qué es lo que trato de explicar? Es que hay un lapso entre la resurrección y el arrebatamiento. Y ese lapso voy a tratar de explicarlo acá con estas palabras del Señor. El profeta Daniel dijo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto está en Daniel 12:1. Y Pablo dijo, para esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Habrá una resurrección, pero en esa resurrección irán unos y otros. El mismo Señor había anunciado que dentro de la iglesia algunos serían repudiados. Él dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que tiene que haber un lapso entre la resurrección y el arrebatamiento, y ese lapso es la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en esa gran tribulación se pondrá en evidencia quién es verdaderamente de Dios y quién no. Es decir, la fe tiene que ser probada para que la fe pueda brillar como el oro. Mateo 25 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Bien, creemos que esto es lo que ha de pasar. Lo que creemos es que la resurrección será en dos momentos. La primera, que involucra a todos los que formaron parte del reino por confesión personal durante estos 2000 años. Y la segunda será después de sufrir la gran tribulación. Pero ellas dos son una sola resurrección. Esta segunda será de una gran victoria. Y eso está perfectamente claro en la palabra de Dios. ¿Cómo sería el proceso? La explicación sobre lo que ha de ocurrir con los eventos de la resurrección y el arrebatamiento podemos encontrarlo usando primeramente lo contenido en 1 Tesalonicenses 4, 15, 18. Allí dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el ungido resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
La semana pasada, las semanas anteriores expliqué esta partícula luego lo importante que es. Bueno, aquí encontramos tres instantes. Lo primero que ocurre es la voz de mando, luego viene la voz de arcángel y de último la trompeta de Dios. ¿Sí me siguió? Así es como están acá. Primero ocurre la voz de mando, luego la voz de arcángel y luego la trompeta de Dios. Porque aquí dice el Señor mismo con voz de mando. Eso es lo primero que ocurre. Con voz de arcángel es lo segundo y con trompeta de Dios es lo tercero. Voy entonces a explicar esto. La voz de mando. La explicación a esto está en unas palabras del Señor Yeshua. Él dijo: de cierto, os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces lo primero que se escucha es la voz. Con la voz se levantan, despiertan los que están muertos. Dijimos la semana pasada que la palabra anistemi lo único que significa es despertar, levantarse del sueño, salir del estado de muerto a la condición de vivo. Pero esa palabra nunca nos dice que inmediatamente sea el arrebatamiento. El Señor nos está hablando acá del momento de la resurrección y nos dice que la misma ocurrirá cuando suene la voz. Así que la voz es lo primero que suena, y al hacerlo los muertos se levantarán de sus tumbas. Luego viene la voz de arcángel. Entre la voz y la trompeta hay un lapso que según Daniel corresponde a los tiempos angustiosos. Apocalipsis 14 habla de estos momentos. El que está sentado en la nube es el Señor, porque dice que tiene semejanza al Hijo del Hombre. Ahí dice lo siguiente: del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Esta es la voz del ángel, la voz del arcángel. Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Este es el momento de la resurrección de los justos. Pero luego dice: el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Luego salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una voz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo: mete tu voz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. La primera siega es la del trigo, que son los que van a resurrección de bendición. La segunda siega, que es la uva, son los que van a resurrección de condenación. Ambos son resucitados. La voz del ángel se escucha dos veces, una para la resurrección de los justos y otra para los injustos. Los injustos son representados como las uvas, las cuales son pisadas hasta que el líquido rojo, como la sangre, llega hasta el freno del caballo. El tercer evento es el sonido de la trompeta. El último evento es la trompeta, que es cuando ocurre el arrebatamiento. La trompeta suena para levantar a los que murieron durante la gran tribulación y nunca negaron al Señor. Estos recibirán una gran recompensa. Esto fue lo que dijo el Señor: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Vea usted que el sonido de la trompeta no es para resurrección, es para juntar a los escogidos desde los cuatro puntos cardinales. Quiere decir que la trompeta es el último de los eventos descritos en Juan 5:28, que concierne exclusivamente el arrebatamiento. La trompeta es el instante preciso del arrebatamiento. Entonces aquellos que fueron levantados para pasar la gran tribulación y los que estén vivos para ese momento, pero no resistan el fuego de la prueba, sino que nieguen al Señor durante el proceso, recibirán condenación eterna. Como recogió Juan en Apocalipsis 14, ¿no? Bien, el lapso entre la voz y la trompeta. El tiempo que hay entre la voz, evento 1, y la trompeta, que es el evento 3, es el tiempo de la prueba, es decir, cuando el oro debe ser probado, y es precisamente cuando ocurren los eventos angustiosos. Como nos dijo Daniel, que ya lo leímos, serán tiempos angustiosos. Esto sucederá en el final de los tiempos, posterior o durante la gran tribulación, que son los tiempos angustiosos. Entonces, ¿la resurrección es buena o mala? Bueno, obviamente para unos será buena, para otros será mala. Según lo que expresó el Señor Yeshua, el profeta Daniel y el apóstol Pablo, hay un dejo de alegría para uno y hay un dejo de tristeza para otro. Ahora,
estos tres versos que ya leí contrastan con lo dicho por Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque este verso es de alegría solamente. Tiene un carácter optimista este versículo. Él dice, en 1 a los Corintios 15, 51, 52, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Vea, hay un ambiente de alegría en 1 a los Corintios 15, 51 y 52, pero un ambiente, y 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, pero hay un ambiente de tristeza en otros versículos, lo que ya leí hace un momento, que hablan de que algunos serán levantados para bendición y otros para sufrir, ¿no? Para tristeza, ¿no? Como dijo Daniel 12:1 y también dijo Juan 5, 25, 29. Entonces, ¿por qué hay unos versículos que son tristes y angustiosos y unos que son alegres? Es porque el evento que menciona 1 a los Corintios capítulo 15 y 1 de Tesalonicenses capítulo 4 se refieren al momento de la resurrección después de la gran tribulación. En cambio que los que ya citamos, que tienen un ambiente de tristeza y de pesadumbre, son los que se refieren a una resurrección previa, que es la de pasar por la gran tribulación. Fíjese que en Apocalipsis capítulo 14 se menciona algo interesante. Ahí dice que los que no formen parte del gobierno de la bestia, los que no se dejen marcar y padezcan la gran tribulación, morirán en esperanza, porque sus obras van con ellos. Entonces, hay una esperanza para los que no se dejen marcar, para los que no se dejen sellar, y hay una desesperanza para los que sí. Pero lo que sí es cierto es que los que pasaron por la gran tribulación forman parte de todo el pueblo de Dios desde la época de Constantino hasta este momento, que han de resucitar ante la gran tribulación para pasarla, para de esa manera dar testimonio delante de Dios de quién es oro y quién es pirita, o quién es trigo y quién es cizaña, o quién es un pez bueno y quién es un pez malo, según la parábola de la red. Padre, te doy gracias, Señor, por esta noche, por haberme permitido estar acá durante esta hora, Señor. Te pido, Padre eterno, Dios amado, que tú sigas sosteniendo, te ruego que tú sigas sosteniendo esta radio, Piedra Angular Radio, que sostenga las